Muchas gracias a las personas y a las entidades que han hecho posible esta reunión para mí tan grata, con colombianos aquí en Austria, al Instituto Austríaco de Estudios Latinoamericanos y personalmente a David García, que hizo todo lo posible porque esta reunión pudiera tener cumplimiento. Yo debo decirles dos o tres cosas que pueden ayudar a entender lo que luego voy a exponer. Espero que sea breve y que sea claro lo que voy a decirles. En primer lugar, yo soy presidente del Polo Democrático Alternativo, pero yo no puedo escindirme y decir, como colombiano pienso esto, pero como presidente del Polo Democrático Alternativo pienso otra cosa. No. Esto tiene que ver algo con mi biografía. Yo llegué muy tarde a la política y llegué tarde a la política, yo diría incluso en contra de mi voluntad, porque mi pasión no ha sido el poder. Yo no he tenido ambición de poder. No digo que la ambición de poder sea ilegítima, de ninguna manera, pero algunos en la vida nos trazamos unas metas y otros se trazan otras. Yo toda mi vida lo que he sido es profesor. Yo fui 35 años profesor de Derecho en la Universidad de Antioquia. Como dijo David, fui decano de la Facultad de Derecho, fundador del Instituto de Estudios Políticos y primer director del Instituto de la Universidad de Antioquia, vicerrector de la universidad, y me interesé mucho por la reforma de los estudios jurídicos en Colombia. Luego fui nombrado magistrado de la Corte Constitucional por circunstancias, coincidencias, yo diría afortunadas, cuando se expidió la Constitución de 1991, porque el único cargo al que yo ambicionaba era una magistratura, y específicamente cuando existía era la Sala Constitucional de la Corte Suprema. A mí me hubiera gustado ser magistrado de esa sala. Varias veces me postularon y nunca fui elegido, y luego me eligieron magistrado de la Corte Constitucional, un cargo que yo desempeñé con inmenso regocijo, porque estaba exactamente en el mismo orden de mi vocación. En lo que uno hace como magistrado de una corte, y muy especialmente de una corte constitucional, se parece mucho a lo que hace en la universidad. Es analizar casos, estudiarlos, y estudiarlos, digamos, con calma, con tranquilidad, con tiempo, con una circunstancia nueva que es la decisión, que le da a uno una inmensa responsabilidad. Y naturalmente ya esa decisión sí tiene mucho que ver con lo político, porque de lo que una Corte Constitucional decida se siguen consecuencias buenas o malas, a veces para un grupo de personas, a veces para todo el país, y esa responsabilidad si no la conocemos los académicos, eso de que de lo que yo diga hoy se van a seguir consecuencias graves para el país, y ese fue el ingrediente nuevo. Pero yo viví mi magistratura como una continuación de mi vida académica. Solamente en el último año, cuando supe que Lucho Garzón estaba interesado en fundar un partido de izquierda democrática, le manifesté mi interés de contribuir a la fundación de ese partido, porque me parece que en Colombia hace falta una opción de esa naturaleza. En Colombia ha habido un falso bipartidismo, de eso podemos hablar un poco ahora, y le manifesté además que quería hacer parte de la militancia raza. Sin embargo,
muchas veces cuando me preguntan, ¿usted por qué llegó al Senado? Si no le ha gustado la política, etcétera, yo he dicho por falta de carácter, porque me dejé presionar, me convencieron de que era importante que mi nombre apareciera en una lista para el Senado de la República. Nadie daba nada por mi senaturía y sin embargo obtuve la 5ª votación en el país. Ninguna de las encuestas me daba a mí como ganador. Y luego la dinámica de los hechos me fue llevando a que aceptara ser el coordinador de un sector de la izquierda que estaba representada en el Congreso, Alternativa Democrática, y luego que disputara la candidatura única con Antonio Navarro. Acepté disputar esa candidatura con la fórmula que propuso Antonio, una consulta popular abierta, convencido de que yo no iba a ser el candidato, porque las encuestas daban ganador a Antonio 10-3. Yo acepté simplemente porque quería que se superara el primer escollo para la unidad de la izquierda, la candidatura. Y de ahí en adelante pues ya me tocó ser candidato. Creo que se hizo, no me atribuyo muchos méritos, pero que se hizo una buena campaña. Hubo un gran compromiso en ese momento del polo que se acaba de fundar, el Polo Democrático Alternativo, que resultó de la unidad del Polo Democrático Independiente y de Alternativa Democrática, y hubo una gran esperanza. ¿Por qué les digo que no distingo entre lo que piense como ciudadano colombiano y lo que piense como presidente del Polo? Por una razón, porque justamente yo no estoy en la oposición, o no digo lo que digo por estar en la oposición, sino al revés. Estoy en la oposición porque percibo la situación del país de una manera dramática. Algo más, no quiero aparecer dogmatizando ni haciendo afirmaciones terminantes, ¿no? Puedo estar equivocado, desde luego, pero lo que les digo corresponde exactamente a la percepción que yo tengo de lo que ocurre en el país. Para empezar, yo diría esto: Colombia es una sociedad al revés, un país completamente arrevesado. Y voy a decirles en qué cifro esa afirmación tan drástica. Por ejemplo, en Colombia existe un conflicto armado muy grave y existe desde hace mucho tiempo, y una violencia aterradora. El presidente niega la existencia del conflicto armado, pero el conflicto armado está allí. Pero entonces se considera que el problema del país es el conflicto armado. A nadie se le ocurre, o a quienes se nos ocurre, quienes hacemos esa afirmación aparecemos como heterodoxos, herejes, etcétera, que justamente el conflicto armado tiene causas, pero explorar esas causas se ha convertido casi en motivo de satanización en Colombia. Decir que Colombia es una sociedad mal organizada, decir que en Colombia la riqueza está pésimamente distribuida, que es el país del hemisferio con la tercera distribución más inequitativa de la riqueza, que la repartición de la tierra, lo dice el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini en materia de repartición de la tierra en Colombia es de 0.83, donde 0 sería la equidad absoluta y 100 la iniquidad total. Nosotros estamos en 0.83. Pero se dice, ese no es el problema es la guerrilla, el problema es el conflicto armado. Y naturalmente a mí eso no me cabe en la cabeza. Yo pienso que el conflicto armado es una secuela evidente de lo que ocurre en Colombia. A menudo hacen observaciones de esta naturaleza. Hay países muy pobres y donde la riqueza está muy mal distribuida y sin embargo no hay guerrilla ni existe lo que existe en Colombia. Miren, si tomamos la analogía que estableció Spencer entre lo que es la sociedad y lo que es el organismo animal, y específicamente el organismo humano, tal vez tengamos alguna pista. Ustedes saben que Spencer decía que la sociedad es como un organismo en el que los individuos son células que se agrupan y cumplen determinadas funciones, entonces
van organizando sistemas o aparatos que cumplen funciones específicas dentro del organismo, y que eso mismo ocurre en la sociedad. Pues bien, a pesar de que la metáfora de Spencer no puede tomarse literalmente, sí sirve para explicar una observación como esta de que hay países pobres donde no hay guerrilla, etc. Si nosotros vamos a una zona infectada, por ejemplo por la malaria, es muy posible que algunos volvamos contaminados y otros no. No puede decirse entonces que no fue por la visita a la zona y la contaminación que algunos contrajimos o contrajeron la malaria. Las sociedades no reaccionan de la misma manera. Pero negar que la pobreza en la que vive mucho más de la mitad de los colombianos, la miseria, o sea, la pobreza absoluta, en la que vive aproximadamente el 20% de los colombianos, y una distribución de la riqueza tan inequitativa, no tiene nada que ver con lo que pasa en Colombia, con la violencia, con el conflicto. Me parece que es bizarro hacer una afirmación de esa naturaleza. Y por tanto, yo considero de que a esos factores generadores del conflicto hay que atender. Algo más, digo, concedo en gracia de discusión, supongamos que no sean esos factores generadores del conflicto. ¿No clamará una sociedad de esa naturaleza por justicia, porque la sociedad esté mejor organizada, porque haya más gente con las necesidades básicas satisfechas? Independientemente, a mí me podrían probar, mire, la miseria no tiene nada que ver con el conflicto, la distribución inequitativa de la riqueza no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces, no es una exigencia de justicia luchar contra la riqueza mal distribuida, luchar contra la pobreza, hacer todo lo posible porque las personas tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Esa fue la hipótesis del constituyente de 1991. A mí me gusta la Constitución de 1991 en Colombia porque no es normal que en una sociedad se solicite encarecidamente, reiteradamente y desde sectores muy distintos que se reforme una Constitución, la Constitución de 1886. Y naturalmente, si uno se pregunta por qué ese clamor unificado de grupos tan heterogéneos porque la Constitución se reformara, yo pienso que todos hemos vivido infelices dentro de una sociedad anómica como la colombiana. Y digo anómica porque es absolutamente reacia a la aceptación de normas. En Colombia nos especializamos en transgredir normas, y normas de toda clase, no únicamente normas de orden jurídico, que son las primeras en las que uno piensa cuando se habla de una sociedad anómica, normas de carácter moral. La educación que en Colombia se ha recibido, la educación moral, ha sido absolutamente equivocada, deficiente, precaria. Se ha enseñado una educación moral adscrita a dogmas religiosos, y naturalmente todo el mundo sabe que cuando se deja de creer en el dogma, que desde mi perspectiva es una buena cosa, dejar de creer en dogmas, sin embargo, la gente entonces se queda desorientada porque su conducta no encuentra un norte. No hemos podido construir una ética ciudadana, dialogada, porque es que además no ha habido sujeto de la democracia. ¿Cómo va a haber sujeto de la democracia si en Colombia todo el mundo sabe? Les cuento anécdotas que son bien reveladoras. Cuando yo empecé a hacer política, campaña, por ejemplo, para el Senado y luego para la presidencia de la República, me decían a mí en la costa atlántica, recuerdo en Barranquilla, una señora me dijo: no vaya a pensar que aquí hay gente que compra votos o vende votos. Aquí vendemos y compramos los votos. Y vendemos y compramos votos porque, entre otras circunstancias, muchos únicamente podemos comer el día de las elecciones. Me digan a mí que eso es una democracia y que la gente está decidiendo libremente, eso es una mentira. Lo que ocurre es que nos hemos preocupado, eso sí, por maquillar la fachada, de tal manera que podamos decir a nivel internacional: esta es una democracia,
y como de allí se siguen beneficios, se ha convenido casi en virtud de un pacto tácito o a veces hasta expreso, internacional o universal, de que la democracia es la única forma legítima de ejercer el gobierno. Entonces, en lugar de crear circunstancias propicias para que haya democracia, nos hemos dedicado simplemente a mostrar una fachada de democracia donde no hay democracia. ¿Puede haber democracia sin educación? ¿Y el acceso a la educación en Colombia en qué circunstancias se da, tan inequitativas? ¿A qué educación tiene derecho un niño? ¿O a qué educación tiene acceso un niño campesino de Boyacá? ¿Y a qué tipo de educación tiene acceso un niño de una familia pudiente en Bogotá? Entonces se reproduce el círculo. El uno está destinado a ser peón, a morirse de hambre, y el otro a ser presidente de una compañía muy importante o hasta presidente de la República. Pero eso parece que a la gente no le importara. Y entonces, ¿qué es lo que nos importa? Nos disgustan demasiado los crímenes de las FARC, nos disgustan demasiado los secuestros. Entonces, ¿qué tan bueno acabar esos crímenes, acabar esos secuestros, esos crímenes atroces, y que todo el mundo siga tan contento? Porque si ese es el problema, entonces basta con acabar ese asunto para que la sociedad colombiana marche muy bien. Y el doctor Uribe, esto lo digo, no quiero herir susceptibilidades, es mi percepción, puedo estar equivocado, pero el doctor Uribe, que es muy inteligente, sin duda alguna, ha percibido una situación precisamente propicia para consolidar un proyecto de consolidación, una consolidación del estatus, y todo el mundo tan contento. ¿Por qué? Porque si a un campesino que se está muriendo de hambre le dicen si le interesa la política de seguridad democrática, me interesa muchísimo, yo me aguanto mi hambre y que mi hijo no vaya a la escuela, pero que no haya secuestros. Y eso está bien, que no haya secuestros, pero que la gente diga que entonces lo demás no vale la pena. A mí me parece que hay una estrategia perversa de manipulación colectiva de la opinión con el objeto de mostrar una realidad muy distinta a la que es, en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo recordaba, hace mucho tiempo leí un libro de un sociólogo e historiador belga que se llama Henri de Man, y el libro se llama Más allá del marxismo, donde decía, es que, les hago una observación, yo no he sido formado en el marxismo ni soy marxista, pero decía, es que en ese libro Más allá del marxismo, las propuestas de transformar una sociedad y de que la gente viva feliz son muy difíciles. Hay técnicas mucho más adecuadas, y es convencer a la gente que vive en la infelicidad de que es feliz. Entonces, cambiar proyectos sociales por proyectos de psicología de masas o de psicología colectiva, mostrándole a la gente que en la situación en que vive es una situación realmente soportable y una situación de felicidad. Incluso, yo he dicho esto, caricaturizando de alguna manera el pensamiento del doctor Uribe, que si al doctor Uribe le dice alguna persona que vive en una casa de cartón, en un rancho de esa naturaleza, le dice, mire la situación tan precaria en que vivo, el doctor Uribe le dice, ¿a usted le parece precaria? Fíjese que su vecino no tiene siquiera ese rancho que usted tiene, esa casa de cartón, compártala con él, ¿cierto? Y muy rápidamente se le acaba su criterio redistributivo, porque también a la clase media le dice, ustedes son unos privilegiados, los ingresos que ustedes tienen, compártanlos con la gente de abajo, pero hasta ahí llega su criterio redistributivo y su criterio de justicia. Pienso, esto lo he dicho muchas veces y por tanto yo hasta les presento excusas a los colombianos que han oído tanto esta cantaleta mía en Colombia y también por fuera de Colombia, pero he dicho que lo que sucede en el país a mí se me parece mucho, y la política que en este momento el presidente Uribe tiene en mente
se me parece mucho a una propuesta religiosa que desde luego es válida, completamente válida como propuesta religiosa, pero me parece que llevada al campo social es perversa. Y es esta. Ustedes saben que en el Opus Dei a una persona se le dice, usted lo que debe es santificarse en el lugar que la divina providencia le asignó. Y por tanto, si usted es un lustrabotas, no aspire a ser otra cosa de un muy buen lustrabotas. Y si es una empleada doméstica, aspire a ser la mejor empleada doméstica, pero nada más. De la misma manera, usted conténtese con lo que tenga y sea feliz con lo que tenga. Yo trato de ayudarle, ¿cierto?, de una manera paternal, porque eso es, no son políticas sociales estables para que luego las personas puedan llegar al trabajo como un derecho y tener ingresos que se derivan del ejercicio de derechos, y la educación como un derecho, sino la educación como una limosna, como una gracia que le concede el caudillo, que le concede el líder carismático a las personas. Me parece que la propuesta es una propuesta perversa para el país y que justamente aprovechando esa circunstancia, le digo, me parece que el doctor Uribe es una persona sumamente inteligente, tiene un proyecto a largo plazo, por eso la primera reelección, la segunda reelección y no sé si la tercera o la cuarta, etcétera, porque se necesita consolidar lo que él quiere consolidar, y lo que quiere consolidar es eso. Pienso que nosotros, por ejemplo, en una materia tan importante como la de los derechos humanos, hemos perdido un terreno significativo. Si en la Constitución de 1991 se incorporaron los derechos económicos y sociales, y esa conjetura la hizo el constituyente del 91 como un proyecto de paz, ¿cierto?, que la educación sea un derecho, que la salud sea un derecho, que la vivienda digna sea un derecho, etc. Y esa Constitución, como una carta de paz, nunca le gustó a ninguno de los gobernantes subsiguientes a su expedición. Con esa Constitución se hizo lo que en Colombia se suele hacer. Tenemos la costumbre de expedir textos maravillosos para exhibirlos en los foros internacionales y decir, mire la Constitución colombiana, más avanzada que ninguna otra en materia de pluriculturalismo, en materia de derechos económicos y sociales. Pero hay de quien se atreva a intentar que eso se convierta en realidad. Yo viví esa circunstancia como magistrado de la Corte Constitucional, cuando nosotros tomamos en serio, por una parte, que la Constitución colombiana del 91 es normativa. Para los que no tienen el derecho como su área de formación, es una Constitución que puede ser aplicada directamente sin la mediación del legislador. Y entonces cuando tomábamos decisiones de esa naturaleza y ordenábamos un tratamiento, ordenábamos la construcción de una escuela, ¿qué es esto? ¿Activismo judicial? ¿Y le están dando órdenes al gobernante? No, nada de eso. Entonces, las críticas a los jueces constitucionales, no únicamente a la Corte, sino a los jueces que tomaban en serio estas cosas. ¿Por qué? La Constitución del 91, maravillosa, pero eso sí, no se le vaya a ocurrir que de esa Constitución se deben seguir consecuencias en la práctica. Entonces les decía, yo acepté el reto inicialmente de Lucho Garzón, de hacer parte de un movimiento que llamaba Frente Social y Político, porque me parecía que eso era importante. De esa fachada democrática de que les he hablado, ha hecho parte una afirmación absolutamente injustificada, totalmente falaz, de que en Colombia dice que ha existido el bipartidismo. Claro que ha existido el bipartidismo, como en las buenas democracias, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Dos programas idénticos, tan idénticos que pudieron llegar a un acuerdo en el Frente Nacional. Si la lucha que hay aquí es por la burocracia, partámonos, la mitad para usted y la mitad para nosotros. Pero la presidencia de la República es muy importante, alternémonos, ¿cierto? Usted 4 años y yo 4 años.
¿Sería posible eso en una sociedad donde hubiera propuestas políticas completamente distintas? Yo cito a menudo una frase que le escuché, alguna vez se la leí, pero otra vez la escuché de viva voz al doctor Alfonso López Michelsen, con quien yo tenía alguna relación y que me parecía una persona de un brillo excepcional, decir esto, mire, mientras en los países autoritarios de un solo partido se dice que las elecciones son la carrera de un solo caballo, por tanto es un engaño, entre nosotros son la carrera de dos caballos pero de un mismo dueño, porque gane el que gane, el país sigue igualito, ¿cierto? Entonces, valía la pena aceptar un reto de esa naturaleza de tratar de formular y de proponer la existencia de un partido alternativo de izquierda democrática. ¿Por qué de izquierda? Fíjense, yo les digo, nunca, y tal vez eso me ha permitido durante un tiempo, en ese momento no lo creo, mantener una cierta unidad dentro del polo, porque en el polo hay vertientes trotskistas, socialdemócratas, maoístas, de todas las especies, ¿cierto? Y yo no perteneció a ninguna. Entonces digo, bueno, en función de un ideario común que unifique esos propósitos, podemos fundar un partido. Me parece a mí que es una propuesta que vale la pena, y por eso acepté hacer parte primero del Frente Social y Político y después con peripecias que no tengo por qué contarles, porque algunos las conocen muy bien y otros, para otros eso no tiene demasiado interés. Se formó el Polo Democrático Alternativo como un partido de izquierda. ¿Por qué digo de izquierda? Yo leí hace tiempos en Sartre una definición que me parece bastante adecuada, y es esta. Decía, ¿y en qué consiste la izquierda? Dice, pues en todas las sociedades hay fuertes y hay débiles. La izquierda es la que se propone mejorar la situación de los débiles, luchar en función de los débiles. Y tomar la perspectiva del débil le permite a uno conocer más cabalmente qué es lo que pasa en la sociedad. Que en Colombia hay excluidos, que hay segregados, que hay personas que nunca han derivado beneficios de vivir en sociedad. Eso es completamente cierto. Y por eso les digo, la propuesta del constituyente del 91 a mí me parece muy seductora. Los indígenas han sido ciudadanos de segunda, convirtámoslos en ciudadanos de primera, respetemos su cultura. Los negros, otro tanto. Derechos para los homosexuales, derechos para las mujeres, que los han tenido en el papel, pero en la práctica han sido reconocidos de una manera muy precaria. Es decir, es el proyecto de una sociedad mucho más adecuada, mucho más amable que la que tenemos. Y a mí no me da temor, si a eso lo llaman de izquierda, decir que ese es un proyecto de izquierda. No creo, al contrario, descreo de esas utopías totalitarias. Cuando digo totalitarias no me refiero únicamente a la manera como el poder se ejerce, sino a esas propuestas de que la vida de todas las personas cambia radicalmente porque hemos logrado transformar la condición humana. Yo no creo en eso, de la sociedad sin clases y en leyes históricas que son fatales, ineludibles. No creo, sino en reformas concretas que una sociedad necesita y que se pueden hacer con una condición, que la gente las quiera, que se decida, en virtud de un acto de voluntad, dirigir el ejercicio del poder hacia esos objetivos. Eso sí no es una utopía irrealizable, es una utopía en la medida en que todavía no tenemos eso, y la utopía es lograr lo que aún no tiene lugar, por contraste con la utopía, que es lo que ya tiene lugar. Es una utopía en la medida en que no tenemos una sociedad de esa naturaleza, pero es una utopía alcanzable. Creo en esas utopías parciales, de reformas sociales que hacen a las sociedades mejores y que les permiten a las personas que constituyen esas sociedades vivir más satisfactoriamente. Esa es la propuesta que se ha hecho en el Polo, y por eso yo la he acompañado. Yo me he sentido comprometido con ese tipo de propuesta. Algo más les digo, les repito,
sin tener absolutamente ningún interés. Yo no he cifrado la inmortalidad en haber sido presidente de la República. Hay cosas que para mí son muchísimo más valiosas y más gratas, pero en este momento es importante, desde luego, que un proyecto de esos sea posible. Cuando ahora me preguntaban, ¿y usted va a ser candidato? Le respondí a un periodista, ojalá no tenga que ser candidato, no quiero ser candidato. No. Yo esa tarea la cumplí hace 3 años y resultó bien, no me atribuyo el mérito, es que yo hice muy buen papel, no. Hubo un momento afortunado en que mucha gente fue consciente de que era necesario dejar de lado ambiciones personales y jugarle a un proyecto colectivo de esa naturaleza, y me parece que las cosas empezaron a salir bien, pero no me hago muchas ilusiones. Y cuando les digo no me hago muchas ilusiones, se los digo también con toda claridad. Yo no soy capaz de cumplir deberes de esta naturaleza. Es que usted como político está obligado a llevar optimismo y a decir que sí. No, yo no. Me encanta que la gente tenga los ojos abiertos y vea lo que está ocurriendo. Es decir, veo con mucha tristeza que el polo se está despedazando. Ojalá ese fenómeno no ocurriera, pero hay ambiciones personales, hay proyectos personales dentro del propio partido y naturalmente el establecimiento está de por medio. ¿En qué sentido? Qué tan bueno que este señor, que dice que es de izquierda, haga la tarea que nosotros tendríamos que hacer desde la derecha, pero diciendo que es una tarea de la izquierda. Como ha ocurrido, y no tengo que ilustrar demasiado, con muchos llamados partidos socialistas de Europa que han hecho tarea sucia del establecimiento a nombre de la izquierda y a nombre de partidos que se llaman de esa naturaleza. De modo que veo con seria preocupación, me he apegado desde luego a una obra en cuya construcción he participado, que es la del polo. Me he apegado a esa obra, pero no quiero ese tipo de protagonismo, de volver a ser candidato. Fui presidente incluso otra vez contra mi voluntad. Yo en el discurso inaugural dije que este sea mi último acto oficial dentro del partido. Algo más, estoy aquí en Europa por esa razón, porque yo contaba con que yo no iba a ser más presidente del partido y dije, tengo una invitación a España a hablar de Derecho Internacional Humanitario, me voy a tomar un mes de vacaciones, voy a Austria porque Viena me gusta muchísimo, no conozco a Budapest ni conozco a Praga, entonces voy a conocer a Praga y Budapest. Y las cosas no salieron de esa manera, ya me dijeron no dañe sus planes, pero justamente porque no pretendía ni pretendo eso. Pero empecé diciéndoles algo, que este es un país arrevesado, el nuestro pues, Colombia es un país arrevesado. ¿Cómo no va a ser un país arrevesado? Fíjense esto, ¿habrá algún colombiano que se sienta satisfecho con la moralidad que en Colombia prevalece? Yo no lo creo. En Colombia ocurren cosas atroces. Y yo pensaba esto, yo he sido muy aficionado a leer a Platón, y no porque comparta la propuesta platónica que me parece aterradora, la propuesta de la república aristocrática, pero sí hay cosas que vale la pena rescatar. Platón, una de las cosas que dice, ¿por qué él cifra la marcha de la república que él diseña idealmente en el rey filósofo? Y él dice, por esto, porque para Platón el conocimiento y la virtud son una misma cosa. Entonces el filósofo es el que tiene acceso al mundo del conocimiento y por tanto es el virtuoso por excelencia. Y dice, el gobernante tiene que realizar, o la realiza de todas maneras, una tarea que él llamaba paidéutica, o sea, una tarea pedagógica. De tal manera que, miren, ese es el ejemplo, ¿cierto? Uno dice, en Colombia, el ejemplo de lo que es un comportamiento correcto se podrá extraer de lo que ocurre en las altas esferas. Yo pregunto, ¿habrá algún colombiano al que le quede duda de que en el
primera reelección del presidente, compraron votos para que pasara la primera reelección. Yo no pienso que a nadie le quede duda de eso. Entonces el colombiano del montón, ¿qué dice? Bueno, pero si el presidente hace eso, si en función del poder que es tan deseable, tan apetecible, uno puede delinquir, entonces yo ¿por qué no puedo hacerlo cuando busco otro tipo de bienes? Miren ustedes a las esferas oficiales. Es que en las esferas oficiales se va demarcando, por una parte, no solo el pensamiento oficial, sino la práctica de lo que se considera sano o de lo que se considera correcto en una determinada sociedad. Si así se comportan los gobernantes, ¿cómo puede uno esperar otra cosa? Fíjense ustedes, yo pregunto, ¿habrá una sociedad donde los falsos positivos no sean un escándalo y pudieran incluso dar al traste con un gobierno? Que tenga que reconocer eso, sí, hemos matado centenares de jóvenes. ¿Cómo? Reclutándolos, llevándolos por la fuerza a una región lejana del lugar donde son capturados, fusilándolos y haciéndolos aparecer como guerrilleros caídos en combate. Y eso vale, eso vale. Hace parte de la propuesta de la política de seguridad democrática estimular las capturas y estimular las muertes a los miembros de las Fuerzas Armadas de esa manera. Entonces, una política absolutamente maquiavélica, compatible, eso sí, con las manifestaciones de cristianismo, de catolicismo que hace nuestro presidente. ¿Será compatible una política de esa naturaleza, de ese corte absolutamente maquiavélica con esto? Entonces la gente eso sí aprende. Yo hago lo que hace el presidente, puedo sobornar, puedo incurrir en conductas delictivas, pero me hago poner la cruz el miércoles de ceniza. Y si las cámaras de televisión están, pues tanto mejor. Eso es funesto. Fíjense lo que les digo. Si hiero susceptibilidades, lo lamento, pero esa es la percepción que tengo. Díganme si lo que ocurre en una sociedad de esa naturaleza puede ser aceptable, puede ser plausible, puede ser deseable. Yo diría, desde luego que no, al menos desde mi perspectiva. Y si para eso ¿qué se requiere? Para eso se requiere una propuesta política seria, en contravía de lo que está ocurriendo. Y hay un hecho que es, pienso que empíricamente verificable, y es que en las democracias modernas los portadores de esas reformas son partidos políticos, y por tanto construir un partido político es imperativo, y construirlo de esa manera, como portador de una reforma de esa clase. Estos días me decía un politólogo y me decía, me parece que con toda razón, a ustedes los tienen asediados, ¿no? Que es que ustedes no le hacen propuestas al país, sino que se están mirando a sí mismos y están con controversias internas que son, pues, infortunadamente, las controversias son muy importantes, pero más allá de determinados límites son nocivas, sobre todo cuando se siguen de ellas desgarramientos dentro de la organización. Me decía, entonces están criticando permanentemente al pueblo diciendo, es que en lugar de hacerle propuestas al país están tratando de resolver sus problemas internos. Estamos creando, construyendo institucionalidad, y construir institucionalidad no es fácil. Construir un partido en un país donde no hay partidos, porque los partidos son falsos partidos, eso es institucionalizar. Estamos tratando de construir institucionalidad. Y como les digo, no les digo, veo todo de color rosa, el polo va muy bien, ¿no? Afortunadamente tenemos problemas que se derivan de muchas cosas. Por una parte, de la manera como se analiza la realidad política actual, y por otra parte, imbricada con esa concepción o con esa percepción de la realidad, proyectos personales que se ven mucho más viables por fuera del partido o desde dentro del partido, pero con el apoyo de sectores externos al partido, ¿cierto? Eso de tratar de estarse uno ganando la opinión externa diciendo yo sí soy el bueno, fíjese que yo ni siquiera soy de izquierda, sino que yo soy de centro, yo soy blando, etcétera. Eso tiene sus bemoles, ¿no? Al menos a mí no me gusta ese estilo. A mí me parece que la claridad debe ser la que reine, la que impere en toda
esa construcción de un partido. Detesto la ambigüedad. Yo justamente decía, a propósito del polo, decía, nosotros debemos proceder sin sectarismo, pero sin ambigüedad. Sin sectarismo, ¿qué significa? Que venga al polo todo el que quiera acompañar nuestra propuesta. Que dicen, es un partido cerrado. De ninguna manera, está abierto. ¿Pero para quién? Para el que viene a acompañar nuestra propuesta. No al que se va a valer del partido como un aparato que le permite elegirse para un cargo público y hacer todo lo contrario de lo que el ideario de unidad dicta. Naturalmente que hay una serie de aspiraciones que se conjugan en la construcción de un partido y que no siempre son fáciles de aunar, ¿cierto? Incluso aspiraciones de orden ético, que la gente que diga, yo soy candidato de este partido, estoy comprometido con el partido. Pero luego que ya hay un aparato y entonces como el aparato está marchando y el aparato hace falta, yo me puedo valer del aparato para propósitos distintos. Eso me parece a mí, pues no solo éticamente reprochable, sino que desde el punto de vista de los hechos constituye un obstáculo muy grande para lo que nosotros hemos tratado de construir. Yo en realidad veo la situación del país de esa manera, es decir, yo la percibo, como les decía, un país arrevesado, un país donde el conflicto no es, ni siquiera es conflicto, no existe siquiera, o el conflicto no es el producto de disfunciones sociales, sino que el conflicto nace por generación espontánea y lo que hay que combatir es el conflicto mismo, aun cuando no se lo llame así, y los posibles factores generadores hay que olvidarlos, hay que desecharlos. Yo creo que, al menos desde mi percepción, ese es un punto de vista completamente equivocado.